El jueves, 9 de octubre, a las 23:18, un vigilante del Depósito Municipal de Vehículos de Valencia me preguntó por qué el coche de mi mujer llevaba casi 6 horas aparcado dentro de una nave industrial abandonada con las puertas abiertas y las llaves puestas. Yo le contesté que se estaba equivocando, porque Laura me había dicho hacía menos de una hora que estaba cenando con 2 compañeras de trabajo en Torrent y que volvería tarde. El hombre me enseñó la matrícula antes de que pudiera discutirle nada. Era nuestro Seat León. Lo peor no fue ver el coche allí, sino encontrar en el asiento del acompañante una chaqueta de hombre que no era mía y descubrir que Laura había vaciado el maletero antes de desaparecer. No sabía dónde estaba mi mujer, no sabía quién había dejado aquella chaqueta y tampoco entendía por qué el coche había terminado detrás de una antigua fábrica de muebles de la zona de Vara de Quart, un lugar donde Laura no tenía ningún motivo para estar. El vigilante me explicó que una patrulla privada había encontrado el vehículo cuando revisaba unas naves cerradas después de varias denuncias por robos de cable. Como las puertas estaban abiertas y las llaves seguían en el contacto, habían avisado a la policía local, que comprobó la matrícula y terminó localizándome porque figuraba como segundo titular. Yo seguía pensando que en cualquier momento Laura aparecería con una explicación sencilla, probablemente enfadada porque todo aquello hubiera acabado montando semejante lío, pero cada minuto que pasaba hacía menos posible esa explicación. ¿Ha llamado a su mujer?, me preguntó el vigilante. Sí. ¿Y? No contesta. No añadí que había llamado 7 veces. Me acerqué al coche y lo primero que vi fue que no tenía daños. No había una ventanilla rota, la cerradura estaba intacta y tampoco faltaba la cartera pequeña que Laura dejaba algunas veces en la guantera con monedas, tarjetas viejas y tickets. Eso descartaba, al menos en apariencia, que alguien hubiese forzado el vehículo para robar. En el suelo del asiento trasero había una botella de agua a medio terminar y una carpeta azul de su empresa. En el asiento delantero estaba la chaqueta. Era una americana gris, talla grande, de una marca que yo no usaba. La levanté por instinto, esperando quizá encontrar una cartera o unas llaves, pero los bolsillos estaban casi vacíos. Había un recibo arrugado de una cafetería de la Avenida de Francia fechado ese mismo día a las 18:42 y una ficha de plástico con el número 27, como las que utilizan algunos vestuarios o instalaciones deportivas. Se lo enseñé al policía que estaba allí tomando los datos. ¿La reconoce? No. ¿Puede ser de alguien del trabajo de su mujer? Puede ser de cualquiera. Esa es la cuestión. El agente apuntó algo sin hacer comentarios. Luego me preguntó si Laura solía dejar el coche abierto. Me salió una risa corta porque Laura era capaz de volver desde el ascensor para comprobar 2 veces si había cerrado nuestra puerta. Nunca. Me pidió que revisara si faltaba algo personal. Abrí el maletero y entonces apareció el segundo problema. Laura llevaba desde hacía meses una caja negra con material de trabajo, catálogos, muestras pequeñas de tiradores, una cinta métrica, documentación de proveedores y un par de carpetas. No estaba. Tampoco estaba la bolsa deportiva que dejaba casi siempre allí porque iba a Pilates 2 tardes por semana. En cambio había 3 cosas que no esperaba encontrar: 2 vasos de cartón vacíos, una bolsa de una tienda de ropa masculina y una funda larga de plástico transparente de las que se utilizan para proteger una camisa recién planchada. ¿Esto es suyo?, preguntó el agente. No. Abrí la bolsa. Vacía. La etiqueta interior seguía pegada y marcaba una camisa de hombre, talla 42. Laura compraba ropa para su padre por su cumpleaños o por Navidad, pero estábamos en octubre. Su padre usaba una talla bastante más grande y además llevaba años comprándose prácticamente la misma camisa en el mismo comercio de Torrent. Aquello todavía no demostraba nada. Me repetí eso varias veces porque era importante no inventarme una historia solo porque estaba nervioso.
Una chaqueta podía pertenecer a un compañero. Una bolsa podía haberse quedado allí después de cualquier compra. Incluso el coche abandonado podía tener una explicación absurda pero inocente. El problema era que necesitaba juntar demasiadas coincidencias para que todo siguiera pareciendo normal. A las 23:37 Laura me llamó. Me aparté unos metros del vigilante antes de responder. ¿Dónde estás? No contestó inmediatamente. ¿En casa? Aquella pregunta me puso alerta. No. ¿Dónde? Dímelo tú primero. Escuché movimiento alrededor de ella, pero no distinguí voces ni música. Parecía estar caminando por un espacio cerrado porque sus pasos tenían eco. Sergio, no empieces. Tu coche está en Vara de Quart. Se quedó completamente callada. Miré el reloj de la nave mientras esperaba. Laura. ¿Qué haces allí? No preguntó qué había pasado con el coche. No preguntó quién me había llamado. Preguntó qué hacía yo allí. Eso es lo que me preguntas. He tenido un problema. ¿Qué problema? Luego te lo cuento. Hay una chaqueta de un hombre en tu asiento. Escuché cómo respiraba al otro lado. Es de un compañero. ¿Qué compañero? Sergio, ahora mismo no puedo hablar. Tu coche estaba abierto y con las llaves puestas. Lo sé. Esa respuesta me dejó mirando las llaves durante varios segundos. Entonces sabes exactamente dónde estoy. Laura volvió a callarse. El agente levantó la vista desde su libreta y me observó desde unos metros. Yo hice un gesto para indicarle que todo estaba bien aunque ya sabía que no era cierto. Voy para allá, dijo Laura. ¿Desde dónde? Desde cerca. ¿Cerca de qué? No hagas esto ahora. Tú estás haciendo esto ahora. Colgó. Pasaron 12 minutos. Después 20. A las 12 menos cuarto apareció caminando desde una calle lateral. No venía de ningún taxi y tampoco bajó de ningún coche. Simplemente salió de una zona situada detrás de las naves, caminando deprisa, con el pelo recogido y una sudadera negra que yo no le había visto cuando salió de casa. Cuando llegó hasta nosotros, evitó mirarme y empezó directamente a hablar con el agente. Perdón. Ha sido una tontería. El policía le preguntó por qué había dejado el coche abierto. Me puse nerviosa. ¿Por qué? Laura se pasó la lengua por los labios. Pensé que alguien me seguía. Aquella fue la primera explicación de la noche que podía convertir aquello en un asunto serio de verdad. El agente cambió inmediatamente de actitud. ¿Quién? No lo sé. ¿Lo vio? No. Entonces, ¿por qué pensó que la seguían? Laura bajó la mirada. Un coche. ¿Qué coche? Oscuro. ¿Marca? No sé. Yo la conocía desde hacía 12 años. Sabía cuando estaba enfadada, cuando estaba asustada y cuando estaba intentando recordar una mentira sin contradecirse. Aquella noche no parecía asustada. Parecía estar calculando. El agente siguió preguntando, y Laura fue haciendo su historia cada vez menos creíble. Primero había aparcado para perder al supuesto coche. Después había salido corriendo. Luego reconoció que no había llamado a la policía porque dejó el móvil dentro del vehículo. El problema era que cuando el agente revisó el coche, su móvil no apareció. Lo tengo yo, dijo finalmente. El policía la miró. Yo también. Ha dicho que lo dejó dentro. Me confundí. ¿Dónde ha estado durante estas 6 horas? Laura tardó demasiado en responder. Caminando. Miré sus zapatillas. Estaban limpias. La zona que rodeaba las naves tenía tierra suelta, grava y varios charcos porque había llovido esa misma tarde.
El policía debió de fijarse también porque bajó la vista hacia sus pies y después me miró a mí. Laura vio el movimiento. Por primera vez desde que había aparecido, perdió el control de la cara. Quiero irme a casa. El agente terminó de tomar los datos y explicó que, al no haber denuncia ni indicios claros de delito, podíamos llevarnos el coche. Laura cogió las llaves, pero yo puse una mano sobre el capó antes de que abriera la puerta. ¿De quién es la chaqueta? Ya te lo he dicho. Nombre. Javier. ¿Javier qué? No importa. Trabajas con 3 Javiers. Dame el apellido. Me sostuvo la mirada durante unos segundos. Molina. Yo asentí y aparté la mano. Laura se subió al coche. El policía esperó hasta que ella arrancó y después se acercó a mí. ¿Es su mujer? Sí. Miró cómo el SEAT salía de la nave. Pues antes de marcharse debería preguntarle una cosa. ¿Cuál? El agente señaló hacia la parte trasera de las instalaciones. Si dice que ha estado caminando 6 horas, pregúntele por qué una cámara de seguridad la grabó entrando a las 7:12 en una furgoneta blanca con otra persona. Miré hacia la salida. Laura acababa de desaparecer detrás de la esquina. Y por primera vez aquella noche entendí que no tenía que descubrir dónde había estado. Tenía que descubrir con quién. Seguí a Laura hasta casa sin intentar adelantarla ni llamarla, porque después de escuchar a la gente decir que una cámara la había grabado entrando en una furgoneta blanca con otra persona, cualquier conversación dentro del coche me habría parecido una pérdida de tiempo. Ella aparcó en nuestro garaje, subió por el ascensor y, cuando entré unos minutos después, estaba en la cocina bebiendo agua y actuando como si lo ocurrido pudiera explicarse al día siguiente con tranquilidad. Dejé las llaves sobre la mesa y le pregunté quién conducía la furgoneta, pero Laura me contestó que no sabía de qué estaba hablando. Le repetí exactamente lo que me había dicho el policía y entonces bajó el vaso muy despacio, se quedó mirando la encimera y cambió de versión otra vez. Según ella, Javier Molina había pasado por allí después de que creyera que alguien la seguía, la había recogido para llevarla a un lugar seguro y luego se había marchado porque tenía asuntos personales. Le pregunté por qué no había contado eso delante de la gente y dijo que no quería meter a Javier en problemas. Le pregunté qué clase de problema podía tener un compañero por ayudar a una mujer asustada y Laura respondió que su situación familiar era complicada. Una frase tan imprecisa que entendí inmediatamente que me estaba dando otra historia fabricada para ganar tiempo. ¿Está casado? Laura levantó la vista. Sí. ¿Su mujer sabe que te recoge de noche en una nave abandonada? No pasó nada raro. No te he preguntado eso. Intentó irse hacia el dormitorio, pero le pedí que se quedara porque todavía quería entender una cosa sencilla. Si Javier solo la había ayudado, ¿por qué su chaqueta estaba dentro de nuestro coche antes de que él supuestamente llegara en la furgoneta? Laura tardó unos segundos en responder y terminó diciendo que Javier había estado con ella anteriormente por un asunto laboral, que había olvidado la chaqueta y que luego coincidió todo de una manera desafortunada. Ya no levanté la voz porque, cuanto más hablaba, menos necesitaba presionarla. Cada respuesta abría un problema nuevo y ella misma estaba destruyendo sus propias explicaciones. Le pregunté dónde había estado desde las 7 hasta casi medianoche y afirmó que Javier la había llevado a un local que estaban reformando cerca de la avenida del puerto, donde podía esperar tranquila. Cuando le pedí la dirección exacta, no la recordaba. Cuando pregunté quién tenía las llaves, dijo que Javier. Cuando pregunté por qué había tardado casi 5 horas en regresar, dijo que habían hablado. Aquella última respuesta fue la primera que pareció sincera. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Llamé a mi encargado y le dije que tenía un asunto familiar, después esperé hasta que Laura salió del piso diciendo que tenía una reunión urgente a primera hora. Yo no necesitaba revisar su teléfono ni entrar en ninguna cuenta personal,
lo único que necesitaba era comprobar si existía el hombre que acababa de protagonizar 5 versiones distintas de la misma noche. Llamé directamente a la oficina de Laura desde el fijo de casa y pedí hablar con Javier Molina, fingiendo que necesitaba confirmar una entrega relacionada con una reforma. La recepcionista buscó durante unos segundos antes de decirme que no trabajaba allí ningún Javier Molina. Pensé que quizá Laura había usado mal el apellido, así que pregunté por todos los Javier de la empresa. Había 2, uno en almacén y otro como encargado de obra, pero ninguno se apellidaba Molina y ninguno trabajaba habitualmente con Laura. Terminé la llamada sin explicar nada y me quedé sentado frente a la mesa donde habíamos desayunado juntos durante años, intentando decidir cuál de todas las mentiras debía comprobar primero. Mi hermano Andrés fue quien me dio la siguiente pieza sin saber que la tenía. Le pedí que recordara al hombre que había visto con Laura en Ruzafa y le pregunté si sería capaz de reconocerlo. Andrés respondió que probablemente sí porque había pasado muy cerca del coche. Entonces le describí al supuesto Javier que Laura había mencionado alguna vez en conversaciones de trabajo, un hombre de unos 50 años, bajo y con barba. Andrés negó inmediatamente. El que vi tendría 30 y tantos. ¿Cómo era? Alto, pelo oscuro, bastante delgado, llevaba una camisa azul. ¿Viste el coche? Una furgoneta blanca. No contesté enseguida porque la coincidencia ya no admitía demasiadas interpretaciones. ¿Recuerdas algo de la furgoneta? Tenía letras naranjas atrás, como el nombre de una empresa. Andrés me preguntó qué estaba pasando y le conté solamente lo necesario. Después de escucharme, recordó que había hecho una fotografía aquella tarde porque quería enviarme una imagen de un local de bicicletas situado detrás del vehículo de Laura. Buscó la foto en su galería y me la mandó. La imagen no estaba centrada en ellos, pero se veía parte de la furgoneta blanca estacionada delante. Amplié hasta que aparecieron 4 letras naranjas y un número de teléfono incompleto. Me bastaron 20 minutos de llamadas a empresas de reformas de Valencia para identificarla. Pertenecía a una pequeña empresa de carpintería metálica de Siribella llamada Montesas Herramientos. Fui allí poco después de las 11 con una explicación preparada sobre un presupuesto para cambiar unas ventanas. El taller estaba abierto y había 3 hombres trabajando. Uno de ellos llevaba una camisa azul con el logotipo de la empresa y se presentó como Dani cuando le dije que buscaba al responsable. Mientras hablábamos, entró una furgoneta blanca idéntica a la de la fotografía. El conductor bajó, cerró la puerta y me miró durante un segundo antes de seguir caminando hacia la oficina. Tendría unos 37 años, era alto, delgado y llevaba el pelo oscuro. ¿Ese es el jefe?, pregunté. Dani se giró. No, ese es Marcos, el comercial. Marcos desapareció dentro de la oficina y yo pedí una tarjeta por si decidía solicitar presupuesto otro día. Dani me entregó una donde figuraban los nombres de varios empleados y teléfonos de contacto. Uno de ellos era Marcos Vidal. Cuando volví al coche llamé a Laura sin decirle dónde estaba. Necesito preguntarte una cosa y quiero que esta vez no inventes nada. Estoy trabajando, Sergio. ¿Quién es Marcos Vidal? Durante varios segundos solo escuché el ruido de fondo de su oficina. No conozco a ningún Marcos Vidal. Miré la tarjeta que tenía entre los dedos. Entonces tenemos un problema, porque estoy delante de su trabajo y él conduce la furgoneta que te recogió anoche. Laura colgó. 5 minutos después salió Marcos del taller, miró alrededor como si buscara a alguien y se acercó directamente a mi coche. No parecía sorprendido de verme. Se inclinó hacia mi ventanilla y dijo algo que convirtió todas las mentiras de Laura en un problema mucho más serio. Sergio, antes de que hagas nada, tienes que saber que yo no soy el único.
Marcos siguió inclinado junto a mi ventanilla mientras yo intentaba decidir si aquella frase era una provocación, una mentira para protegerse o algo que realmente necesitaba escuchar antes de volver a casa. Le pedí que entrara en el coche porque no quería montar una escena delante de su trabajo, y cuando se sentó dejó las manos visibles sobre las piernas, como si quisiera demostrarme que no buscaba problemas. Me dijo que conocía a Laura desde hacía unos 6 meses porque su empresa había contratado a Montesas Herramientas para varias reformas, pero que la relación entre ellos había empezado de verdad a mediados de septiembre, después de una comida con proveedores. Según él, Laura le había dicho que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado, que seguíamos viviendo juntos por cuestiones económicas y que yo ya sabía que ella podía conocer a otras personas. Cuando le pregunté si se había acostado con mi mujer, Marcos apartó la vista hacia la nave y tardó tanto en responder que no necesité escuchar la palabra. Aún así, se la exigí. Marcos reconoció que habían estado juntos 2 veces, ambas durante las últimas 3 semanas, y añadió que la noche anterior no había ocurrido nada porque Laura había llegado alterada después de discutir con otro hombre. Entonces entendí por qué me había dicho que él no era el único. ¿Qué otro hombre? No sé su nombre completo. Has empezado esta conversación diciendo que necesito saber cosas, así que ahora no elijas cuáles. Marcos respiró despacio antes de explicarme que Laura llevaba semanas hablando de alguien llamado Rubén, un hombre relacionado con uno de sus proveedores y bastante más joven que nosotros. Al principio Marcos creyó que era simplemente otro conocido, pero el viernes anterior había visto a Laura con él dentro del coche en Ruzafa. Aquella era la misma tarde en la que mi hermano los había visto. Marcos admitió que había discutido con Laura por eso, algo que resultaba absurdo considerando que los dos estaban engañando a otras personas, pero precisamente esa discusión había provocado que ella le contara más de la cuenta. Según Marcos, Laura no quería dejarme y tampoco pretendía construir una relación con ninguno de ellos, quería mantener nuestra casa, nuestra rutina y la parte de su vida que compartía conmigo mientras hacía lo demás fuera de mi vista. Le pregunté cómo podía saberlo con tanta seguridad y me respondió que la noche anterior ella misma se lo había dicho dentro de un pequeño local en obras cerca de la avenida del puerto. El supuesto lugar seguro que Laura me había mencionado existía, aunque no por las razones que me había dado. Antes de bajar del coche, Marcos me enseñó algo que no había pedido. Era un recibo de una tienda de ropa masculina fechado 3 días antes. Laura había comprado la camisa que yo había encontrado mencionada en la bolsa del maletero y se la había regalado a él después de una comida. Marcos dijo que había dejado la chaqueta en nuestro coche el miércoles, cuando Laura lo llevó desde el centro hasta Siribella. El jueves fue a recogerla porque ella se lo pidió. Laura había dejado el coche en la nave para subir a su furgoneta sin que el vehículo quedara cerca de donde pensaban pasar la tarde, pero durante el trayecto recibió mensajes de Rubén y comenzaron a discutir. Marcos terminó dejándola en el local de la avenida del puerto, se marchó enfadado y, según él, no volvió a verla aquella noche. Si aquello era cierto, todavía quedaban varias horas sin explicación. Le pregunté por qué me estaba contando todo y me respondió que su mujer había descubierto esa misma mañana una conversación borrada parcialmente y que él ya había confesado. No buscaba ayudarme por bondad, Laura había dejado de ser un secreto útil para él. Volví a casa poco después de las 2. Laura ya estaba allí, aunque supuestamente debía seguir trabajando. Había dejado su bolso encima de la mesa del comedor y caminaba de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. En cuanto me vio, terminó la llamada y preguntó dónde había estado. No respondí porque ya estaba cansado de permitir que cada conversación empezara con una pregunta suya. Coloqué delante de ella la tarjeta de Marcos y el recibo de la camisa. Laura miró ambos objetos, luego me miró a mí y finalmente se sentó sin que yo se lo pidiera. Le dije que Marcos había hablado conmigo, que conocía la furgoneta, el local de la avenida del puerto, la camisa y las 2 veces que habían estado juntos.
Durante unos segundos siguió negándolo, pero lo hizo de una forma extraña, sin convicción, como alguien que repite una respuesta porque todavía no ha preparado otra. Está mintiendo porque está enfadado conmigo. Entonces explícame la chaqueta. Ya lo hice. Explícame la camisa. Laura apretó los labios. Fue un regalo. Explícame las 2 veces. No contestó. Yo tampoco llené el silencio. Finalmente dijo que había cometido un error con Marcos, pero que no significaba nada, y después añadió que nuestra relación llevaba meses deteriorándose. Aquello me hizo perder la calma por primera vez. Le recordé que 2 semanas antes habíamos organizado juntos nuestras vacaciones de diciembre, que hacía un mes habíamos pagado por adelantado la reforma del baño y que hasta el martes ella seguía hablando de cambiar el coche el año siguiente. Le pregunté en qué momento exacto habíamos decidido que nuestro matrimonio estaba terminado y por qué yo no había sido invitado a esa conversación. Laura intentó convertir aquello en una discusión sobre mis horarios, mis silencios y la cantidad de tiempo que pasábamos separados, pero cada argumento terminaba cuando yo le preguntaba por qué ninguna de esas cosas le había impedido seguir viviendo conmigo mientras mentía deliberadamente. Entonces pronuncié el nombre de Rubén. Laura cambió por completo. Ya no discutió. ¿Quién te ha hablado de él? Eso es lo primero que preguntas otra vez. Sergio, escúchame. Quiero saber cuántos. Laura se levantó y se acercó, pero yo retrocedí antes de que pudiera tocarme. Marcos fue una estupidez. No estoy preguntando por Marcos. Con Rubén es diferente. Aquella frase consiguió algo que los detalles anteriores no habían logrado. Me dejó completamente quieto porque acababa de confirmar que Marcos decía la verdad y que todavía no conocía la parte más importante. ¿Diferente cómo? Laura miró hacia la puerta del pasillo antes de responder. Porque con Rubén no empezó hace 3 semanas. ¿Cuándo empezó? En junio. Sentí la mandíbula rígida y apoyé ambas manos sobre el respaldo de una silla para no empezar a caminar sin dirección por el piso. Laura continuó hablando, ahora deprisa, explicando que al principio solo se veían para comer, que después comenzaron a encontrarse fuera del trabajo y que durante el verano la relación había cambiado. La interrumpí cuando intentó describirlo como algo que se le había escapado de las manos, porque cada encuentro había requerido horarios, excusas y decisiones concretas. Luego le pregunté la única cosa que todavía podía empeorar la conversación. ¿Anoche estabas con él después de que Marcos te dejara? Laura cerró los ojos durante un instante. Sí. Antes de que pudiera preguntarle dónde, alguien llamó al timbre de nuestro piso. Laura miró el interfono y perdió el color de la cara. No abras. Me acerqué igualmente. Desde abajo, una voz de hombre dijo mi nombre completo y después añadió algo que hizo que Laura se levantara de golpe. Sergio, soy Rubén. Creo que tú y yo necesitamos hablar antes de que Laura vuelva a mentirte. Laura me agarró del antebrazo antes de que pudiera pulsar el botón del portero automático, pero no apretó con fuerza y la aparté sin discutir. Le dije que si Rubén había venido hasta nuestra casa usando mi nombre completo era porque aquella historia ya había dejado de ser algo que ella pudiera administrar con explicaciones parciales, y después abrí el portal. Laura empezó a caminar por el salón repitiendo que Rubén estaba enfadado, que probablemente quería hacer daño y que yo no tenía por qué escuchar a alguien que también había mentido, pero había algo casi absurdo en verla intentar convencerme de que desconfiara de él mientras yo acababa de descubrir que ella llevaba meses ocultándome a 2 hombres. Cuando Rubén llamó a la puerta, Laura se quedó quieta junto a la mesa del comedor y yo abrí sin apartarme del marco. Era un hombre de 34 años, llevaba una camisa clara remangada y parecía más incómodo que desafiante. No intentó entrar hasta que se lo permití, y cuando vio a Laura la saludó solamente con una inclinación de cabeza. Ella no respondió. Dime lo que has venido a decir.
Rubén miró a Laura. Prefiero que esté delante. Está delante. Se sentó en una silla mientras yo permanecía de pie. Empezó contando que conoció a Laura en junio durante una visita a un proveedor de iluminación en Manises y que, durante varias semanas, se limitaron a comer juntos algunos días. Según él, Laura le dijo desde el principio que yo era una buena persona y que nuestro matrimonio no estaba roto, algo que contradijo directamente la versión que había contado a Marcos. A finales de julio empezaron a verse fuera del horario laboral y en agosto cruzaron una línea que Rubén no intentó disfrazar con palabras suaves. Yo no le pedí detalles porque no necesitaba imágenes ni explicaciones físicas para entender lo esencial. Lo que sí quise saber fue por qué había aparecido precisamente ese día, y su respuesta terminó de explicar la noche de la nave. Laura había estado con él después de que Marcos la dejara en el local de la Avenida del Puerto, y allí Rubén descubrió por casualidad que ella también mantenía algo con Marcos. Discutieron durante horas porque Laura había hecho creer a cada uno que era el único, y Rubén terminó marchándose después de exigirle que me contara todo. Cuando ella se negó, decidió buscarme por su cuenta. Laura interrumpió varias veces, primero diciendo que Rubén exageraba, después acusándolo de estar obsesionado y finalmente preguntándole qué pretendía conseguir. Rubén no levantó la voz, pero sacó del bolsillo una llave pequeña y la dejó sobre la mesa. Era de un trastero que Laura alquilaba desde julio a su nombre en un edificio de Benimaclet. Yo no sabía que existía. Según Rubén, allí guardaba ropa, regalos, documentación y cosas que utilizaba para poder cambiarse antes de volver a casa sin cargar objetos en nuestro piso. Sentí una reacción más fuerte ante aquella llave que ante muchas cosas anteriores porque un encuentro podía esconderse con una mentira improvisada, pero alquilar un espacio exigía pagar, firmar, guardar un contrato y mantener una rutina durante meses. ¿Qué hay allí? Laura respondió antes que Rubén. Cosas mías. ¿Pagadas con qué dinero? Con mi dinero. Tenemos cuentas comunes. También tengo una cuenta personal. Aquello era nuevo. Le pregunté desde cuándo y respondió que desde mayo. No hizo falta que Rubén añadiera nada más. Cogí la llave, apunté la dirección que me dio y le pedí que se marchara. Él se levantó sin protestar, dejó su tarjeta encima de la mesa y antes de salir me dijo que no esperaba que le perdonara haber participado en aquello. Le contesté que no estaba pensando en él y cerré la puerta. Durante los siguientes 20 minutos Laura intentó convencerme de que no fuera al trastero. Me dijo que sería peor, que algunas cosas podían interpretarse mal y que necesitábamos hablar como adultos antes de tomar decisiones irreversibles. Le pregunté qué parte de alquilar un trastero secreto, abrir una cuenta que yo desconocía y mantener dos relaciones paralelas necesitaba una interpretación favorable. Finalmente cogí mi chaqueta y las llaves del coche. Laura quiso acompañarme y me negué. Antes de salir le dije que tenía hasta mi regreso para decidir si iba a contarme algo importante que aún no supiera. El trastero era pequeño y estaba en la segunda planta de un edificio de alquiler por horas y meses, con pasillos de hormigón y puertas metálicas numeradas. Abrí el 214 y encontré exactamente lo que Rubén había descrito. Había 2 cajas con ropa, varios zapatos, una maleta pequeña, recibos de restaurantes, un neceser, regalos todavía empaquetados y una carpeta con documentos bancarios. No toqué nada al principio porque quería saber hasta dónde llegaba aquello antes de empezar a mover objetos. Dentro de la carpeta encontré extractos de una cuenta abierta en mayo y transferencias periódicas desde nuestra cuenta conjunta por cantidades pequeñas, casi siempre entre 150 y 300 euros. Sumadas durante meses superaban los 2.000. También encontré el contrato del trastero y varias facturas relacionadas con gastos que Laura me había dicho que eran de trabajo. En ese momento decidí cuál iba a ser mi respuesta. No iba a romper nada, publicar nada ni buscar a sus familiares para montar una humillación pública.
Mi venganza iba a ser más sencilla y completamente real. Laura iba a dejar de beneficiarse de mi confianza desde ese mismo día. Llamé al banco desde allí y pedí información sobre cómo separar correctamente mis ingresos futuros de la cuenta común sin bloquear dinero compartido ni incumplir ninguna obligación. Después llamé a un abogado de familia recomendado por Andrés y conseguí una cita para la mañana siguiente. Cuando regresé a casa, imprimí los movimientos que eran relevantes, preparé una lista con los gastos comunes y cambié la domiciliación de mi nómina a una cuenta individual que ya tenía casi vacía desde hacía años. No retiré dinero de la cuenta conjunta y no escondí bienes, porque no quería hacer nada que pudiera volverse contra mí, pero cancelé 2 tarjetas adicionales vinculadas a mi línea de crédito personal que Laura utilizaba y retiré mi autorización como garante de una compra financiada que todavía no se había formalizado. Laura me observó desde el salón mientras yo guardaba documentos en una carpeta. ¿Qué estás haciendo? Separando lo que todavía puedo separar legalmente. No puedes decidirlo todo tú. No lo estoy haciendo. Parece que ya has decidido terminar. Cerré la carpeta y la miré. He decidido que desde hoy no financio una vida que me ocultas. Laura se acercó a la mesa. Podemos arreglarlo. Mañana hablaré con un abogado y después hablaremos nosotros. Entonces abrió su bolso, sacó un sobre doblado y lo dejó delante de mí con una expresión que no había visto en toda la tarde. Antes de ir al abogado, necesitas leer esto. Miré el sobre sin tocarlo. En la parte superior aparecía el nombre de una clínica privada de Valencia y una fecha de hacía 9 días. No abrí el sobre inmediatamente porque, después de todo lo que había descubierto en menos de 24 horas, ya había aprendido que Laura nunca ponía algo delante de mí sin controlar primero la forma en que quería que yo lo interpretara. Me senté al otro lado de la mesa y le pedí que me explicara qué contenía antes de leerlo, pero ella insistió en que era mejor que lo viera yo mismo. Dentro había 2 hojas de una clínica privada de Valencia, una factura y el informe de una consulta ginecológica realizada 9 días antes. No había ningún diagnóstico grave ni nada relacionado con una enfermedad, pero sí aparecía una prueba que Laura se había hecho porque había tenido un retraso y había sospechado que podía estar embarazada. El resultado era negativo. Me quedé leyendo la fecha varias veces porque durante esos días ella había seguido desayunando conmigo, preguntándome por el trabajo y hablando de nuestras vacaciones mientras esperaba saber si podía estar embarazada de otra persona. Le pregunté de quién creía que podía ser y Laura respondió que no lo sabía con seguridad, porque las fechas coincidían con Rubén y con Marcos. Aquello terminó de quitarme cualquier impulso de discutir. Ya no necesitaba gritar ni escuchar otra explicación complicada, porque la mujer que tenía delante había creado una situación en la que ni siquiera ella podía identificar qué parte de su vida correspondía a cada hombre. ¿Pensabas decírmelo? Sí. ¿Cuándo? Cuando supiera el resultado. El resultado lo sabes desde hace 9 días. Laura bajó la mirada hacia el sobre. Tenía miedo. Le pregunté qué habría hecho si la prueba hubiera salido positiva y durante varios segundos no respondió. Después dijo que habría tenido que hablar conmigo y decidir qué hacer, pero esa respuesta no contestaba realmente a mi pregunta. Le pedí que fuera precisa, porque ya había pasado demasiado tiempo aceptando palabras que no significaban nada concreto. Entonces reconoció que había pensado en decirme que el embarazo podía ser mío y esperar unas semanas antes de aclarar las fechas. Me levanté de la silla porque seguir sentado delante de ella me resultó imposible. No hice nada más que caminar hasta la ventana y volver, pero esa confesión fue la primera cosa que consiguió que sintiera una rabia física, concentrada en la mandíbula y en las manos. Laura empezó a llorar y dijo que solo había sido un pensamiento nacido del miedo, que nunca había llegado a hacerlo y que no podía juzgarla por una decisión que finalmente no tomó. Le contesté que llevaba meses juzgándome a mí como alguien suficientemente útil para pagar facturas, compartir una casa y mantener una vida estable,
pero no suficientemente importante para conocer la verdad. A la mañana siguiente fui a la cita con la abogada, una mujer llamada Clara Ferrer que tenía el despacho cerca de la Gran Vía de Ramón y Cajal. Le conté lo necesario sin convertir la reunión en una sesión sobre mis sentimientos. Quería saber qué podía hacer legalmente con la vivienda, las cuentas, los gastos compartidos y la posibilidad de separarnos mientras seguíamos siendo copropietarios del piso. Clara me explicó que no debía retirar dinero común de forma impulsiva, esconder bienes ni convertir la separación en una guerra económica, pero que podía proteger mis ingresos, documentar movimientos y comenzar una separación ordenada si esa era mi decisión. Salí con una lista de documentos que debía reunir y con algo que no había tenido desde que empezó todo, instrucciones concretas que no dependían de que Laura dijera la verdad. Ese mismo mediodía pedí unos días libres, hablé con mi hermano Andrés y acordé quedarme temporalmente en un pequeño apartamento que él utilizaba algunas semanas por trabajo cerca de Campanar. No necesitaba desaparecer ni hacer teatro. Necesitaba dormir en un lugar donde cada conversación no terminara con una nueva versión. Cuando regresé al piso, Laura había preparado 2 cafés y había dejado el sobre de la clínica encima de la mesa, junto con la llave del trastero y su tarjeta bancaria personal. Me dijo que estaba dispuesta a enseñarme todo, cerrar la cuenta, terminar cualquier contacto con Marcos y Rubén y hacer terapia conmigo si yo quería. La escuché hasta el final sin interrumpirla, aunque una parte de mí reconocía cada propuesta como algo que habría deseado escuchar semanas antes, cuando todavía no sabía nada. Le pregunté por qué ahora podía ofrecer transparencia completa si 24 horas antes había mentido incluso sobre el apellido de un hombre. Laura respondió que había entendido lo que podía perder. Esa frase me molestó más de lo que esperaba, porque significaba que mis preguntas, nuestra casa y 11 años juntos no habían sido suficientes para detenerla, pero la posibilidad real de perder comodidad, reputación y matrimonio si había conseguido que reaccionara. ¿Me quieres? Sí. Entonces explícame qué significa eso en hechos. Laura se quedó pensando antes de responder. Significa que no quiero que te vayas. Eso significa que no quieres perderme. ¿Qué diferencia hay? Toda la diferencia que importa ahora. Le expliqué que durante meses había tomado decisiones pensando que estábamos en el mismo matrimonio, mientras ella tenía información que cambiaba completamente mis decisiones. Habíamos pagado una reforma, reservado unas vacaciones y hablado de comprar otro coche mientras ella alquilaba un trastero, movía dinero a otra cuenta y organizaba encuentros que yo desconocía. No estaba hablando únicamente de fidelidad, sino de que había utilizado mi desconocimiento para mantenerme participando en una relación cuyas condiciones ella había cambiado sola. Laura intentó decir que nunca quiso dejarme, y precisamente aquello confirmó una parte que yo ya empezaba a entender: no había hecho todo aquello porque nuestro matrimonio estuviera terminado, sino porque estaba convencida de que podía conservarlo mientras hacía lo demás. Por la tarde metí ropa, documentos, el portátil y algunas cosas básicas en 2 maletas. No vacié armarios ni retiré muebles porque todavía no sabía cómo terminaría la separación. Laura me siguió por el pasillo sin tocar nada y me preguntó varias veces si aquello significaba que estábamos divorciándonos. Le respondí que significaba que esa noche no iba a dormir allí y que el resto lo decidiría después de hablar nuevamente con Clara. Cuando terminé, dejamos las maletas junto a la puerta y nos sentamos una última vez en el comedor. Laura ya no estaba llorando y yo tampoco estaba enfadado como la noche anterior. Sentía cansancio, tristeza y una claridad bastante incómoda, porque empezaba a aceptar que recuperar la versión anterior de nuestro matrimonio no dependía de perdonar. Aquella versión había dejado de existir en cuanto supe cómo se había mantenido durante los últimos meses. Quiero una oportunidad para demostrarte que puedo arreglarlo. No puedes arreglar lo que yo ya sé. Podemos construir otra cosa. Puede ser. Laura levantó la cabeza, sorprendida por mi respuesta.
Entonces no has decidido divorciarte. He decidido que no voy a prometerte nada hoy. Cogí las llaves y me levanté, pero antes de abrir la puerta sonó el teléfono fijo del salón, un aparato que casi nadie utilizaba y cuyo número solo tenían nuestros padres, mi hermano y unas pocas personas antiguas de la familia. Laura miró la pantalla del identificador y se quedó inmóvil. Yo vi el nombre antes de que pudiera acercarse. La llamada venía de casa de sus padres. Laura intentó coger el teléfono primero, pero yo contesté. Su madre no saludó. Sergio, necesito que vengas antes de irte de casa, porque hay algo de Laura que nosotros sabemos desde agosto y ella no quiere que te lo contemos. Fui a casa de los padres de Laura esa misma tarde porque, después de todo lo que había escuchado durante 2 días, no iba a marcharme sin saber qué podían haber ocultado desde agosto. Laura quiso venir conmigo, pero le dije que prefería escuchar primero a sus padres sin que ella interrumpiera, y aquella vez no discutió. Cuando llegué a Torrent, su madre me hizo pasar directamente al comedor y su padre estaba sentado con una carpeta delante, serio y bastante incómodo. No tardaron en explicarlo. A finales de agosto Laura les había pedido 12.000 euros prestados diciendo que necesitaba ayudar a una amiga que estaba atravesando una separación complicada. Pero pocos días después su madre había encontrado por casualidad un justificante de reserva dentro de una bolsa que Laura había dejado en su casa. No era un hotel ni un viaje, sino una señal para alquilar durante varios meses un pequeño estudio amueblado en Valencia. Sus padres la enfrentaron y Laura terminó admitiendo que estaba pensando en separarse de mí, aunque les aseguró que todavía no había tomado una decisión y que no había otra persona. Su padre se negó a darle el dinero, mientras su madre le pidió que hablara conmigo antes de hacer cualquier movimiento. Laura les prometió que lo haría, pero en septiembre regresó diciendo que las cosas entre nosotros habían mejorado y que ya no pensaba marcharse. Ellos creyeron que el problema estaba resuelto y no volvieron a preguntarle. Yo escuché todo sin interrumpir hasta que su padre abrió la carpeta y me enseñó una copia de la reserva que había guardado porque no se fiaba completamente de la explicación. La dirección del estudio estaba en Benimaclet, a menos de 10 minutos andando del trastero que Rubén me había enseñado. La reserva había sido hecha el 26 de agosto y cancelada el 3 de septiembre. Eso significaba que Laura no solo había mantenido relaciones paralelas y creado una cuenta privada, sino que durante al menos una semana había preparado una salida de nuestra casa sin decirme nada. Su madre me preguntó si yo sabía algo y respondí que hasta 2 días antes no sabía absolutamente nada. Ella empezó a disculparse por no haberme llamado en agosto, pero no tenía sentido discutir con sus padres. Ellos habían recibido una versión manipulada de la misma manera que yo. Les dije que no iba a pedirles que eligieran entre su hija y yo, que no necesitaba que tomaran partido y que lo único que quería era conocer cualquier asunto económico relacionado conmigo. Su padre aseguró que no había prestado dinero, firmado nada ni participado en ninguna compra. Antes de marcharme, su madre me preguntó si pensaba volver con Laura. Le contesté que todavía debía hablar con ella una última vez, pero en realidad ya sabía cuál sería mi decisión. Regresé al piso poco antes de las 9. Laura seguía allí y había colocado mis 2 maletas junto al sofá, como si el hecho de alejarlas de la puerta pudiera retrasar mi salida. Le conté exactamente lo que sus padres me habían dicho y no intentó negarlo. Reconoció que había reservado el estudio cuando la relación con Rubén estaba creciendo porque durante unos días pensó en marcharse, aunque después decidió cancelar porque no quería perder nuestra casa ni nuestra vida juntos. Le pregunté si Marcos ya existía entonces y dijo que no. Después le pregunté por qué había abierto la cuenta personal en mayo, antes incluso de conocer a Rubén, y Laura respondió que quería tener dinero propio por si algún día necesitaba tomar una decisión sin consultarme. Aquella frase me terminó de aclarar algo que llevaba horas intentando ordenar. El problema no había empezado con Rubén ni con Marcos,
sino cuando Laura decidió que podía preparar alternativas para su vida mientras yo seguía tomando decisiones compartidas sin conocer ninguna de ellas. Quiero que me digas ahora mismo qué vas a hacer, me dijo. Voy a irme al apartamento de Andrés. No te estoy preguntando por esta noche. Voy a pedir la separación legal. Laura se quedó sentada, con las manos juntas sobre las piernas. ¿Sin intentar terapia? La terapia puede servir para entender lo que has hecho, pero no obliga a nadie a quedarse casado. Te estoy diciendo que voy a cortar todo contacto con ellos. Ya no depende de ellos. Le expliqué que si aquello hubiera sido una sola decisión, una mentira aislada o incluso una relación que hubiera confesado antes de que yo descubriera el resto, quizá habría necesitado meses para decidir. Pero no estábamos hablando de una sola cosa. Había una cuenta privada, un trastero, un estudio reservado, 2 hombres, dinero movido sin explicación, mentiras preparadas y una prueba médica que había ocultado mientras consideraba hacerme creer algo que podía cambiarme la vida. Laura empezó a decir que no había llegado a hacer muchas de esas cosas, que canceló el estudio y que el resultado de la prueba había sido negativo. Le respondí que precisamente por eso no quería seguir discutiendo sobre resultados. Estaba mirando las decisiones que había tomado cuando pensaba que yo nunca las conocería. Durante la semana siguiente iniciamos la separación de manera bastante fría y organizada. No publiqué nada sobre Laura, no envié mensajes a su trabajo, no busqué a Marcos ni a Rubén y tampoco intenté convertir a sus familiares en un tribunal. La venganza que había empezado separando mis finanzas terminó siendo mucho más simple de lo que había imaginado durante las primeras horas de rabia. Dejé de resolverle problemas. Laura tuvo que hacerse cargo de su parte de la hipoteca, del trastero, de sus tarjetas, de las cancelaciones y de explicar por su cuenta a quien considerara necesario porque yo ya no vivía allí. Yo retiré únicamente mis cosas personales, mantuve los pagos comunes que correspondían y dejé que Clara gestionara el resto. Cuando Laura me llamó 3 días después porque no sabía cómo cancelar una compra financiada que antes llevaba yo, estuve a punto de explicárselo por costumbre, pero me detuve. Tendrás que preguntarlo en el banco. Hubo un silencio largo. Antes siempre me ayudabas con estas cosas. Antes éramos un equipo. La última conversación ocurrió el 28 de octubre en una cafetería pequeña cerca del despacho de Clara. Laura ya sabía que yo no iba a volver al piso y que queríamos tramitar todo sin convertirlo en una pelea innecesaria. Me preguntó si había alguna posibilidad de que después de unos meses cambiara de opinión. No quise darle esperanza por educación. No quiero volver al matrimonio que teníamos. Podríamos hacer uno distinto. Yo también voy a hacer una vida distinta, pero no contigo como pareja. Laura lloró en silencio durante un rato y después me preguntó si la odiaba. Le dije que no, porque seguir organizando mi vida alrededor de lo que ella había hecho habría significado continuar dándole más espacio del que ya había ocupado. Estaba enfadado. Todavía tenía días en los que repasaba conversaciones antiguas buscando cuando había empezado a mentirme, pero ya no necesitaba obtener una explicación perfecta. Algunas decisiones no tienen una razón que las vuelva aceptables. Antes de terminar octubre, trasladé definitivamente mis cosas al apartamento, retomé el trabajo y dejé de preguntar a Andrés si sabía algo de Laura. No terminé aquel mes satisfecho ni agradecido por lo ocurrido, porque perder un matrimonio de 11 años no se convierte en una experiencia bonita solo porque uno tome una decisión clara. Lo que sí aprendí fue bastante concreto: confiar en alguien no significa renunciar a observar lo que está ocurriendo delante de ti, y perdonar una explicación tampoco obliga a aceptar una vida construida con información que solo una persona conoce. El último mensaje que Laura me envió aquel mes decía que esperaba que algún día pudiéramos hablar sin abogados, cuentas ni documentos entre nosotros. No respondí esa noche. A la mañana siguiente contesté únicamente que quizá algún día podríamos hablar como 2 personas que compartieron una parte importante de su vida,
pero que nuestro matrimonio había terminado. Y esa vez, por primera vez en semanas, no necesitaba descubrir qué iba a pasar después.